Últimamente reina el pánico en los mercados. Las principales bolsas están temblando, las noticias hablan de incertidumbre, recesión, desplomes. Tras las últimas noticias de Trump con las tarifas, casi parece que viene el fin del mundo financiero. Pero ¿y si te dijera que esto ya ha pasado muchas veces antes? Y no es tan raro como parece. En este vídeo voy a explicarte 3 gráficos históricos muy interesantes del S&P 500, uno de los índices más importantes y representativos del mundo. De hecho, muchos fondos indexados o ETFs en los que inviertes probablemente estarán formados por el 70 o 80% de las empresas del S&P 500. Así que si te preguntas qué está ocurriendo en los mercados o si estas noticias te hacen dudar de si mantener la inversión, de si comprar, de si vender, en este vídeo voy a intentar darte una perspectiva mucho más global. Voy a intentar hablar claro, sin tecnicismos, y voy a explicar cómo funcionan realmente los mercados y cómo han reaccionado históricamente ante las caídas. Y sobre todo, por qué no deberías dejarte llevar por las emociones cuando inviertes. Vamos a ver 3 principales gráficos. El primer gráfico os voy a enseñar las caídas máximas interanuales versus el resultado final de ese año. Veremos la frecuencia, veremos cuán frecuente es que el mercado caiga durante el año. Veremos si termina ganando o empeorando. En el gráfico 2 os enseñaré los peores comienzos de año en la historia, principalmente los primeros 48 días, y justamente cómo termina ese año. En este gráfico verás cómo va a sorprender la respuesta. Y en el tercer gráfico os voy a enseñar qué tan comunes son los mercados bajistas desde el 1928. El porcentaje de tiempo que el mercado ha estado cayendo y cada cuánto ocurren estas caídas. Ya verás cómo estos datos os van a sorprender y van a derribar algunos mitos y te va a dar una perspectiva para que la próxima vez que el mercado tiemble no entres en pánico ante bajadas pues del 10, del 15, del 20%. Antes de empezar, quiero comentarte que los gráficos que vamos a ver a continuación están sacados de una empresa que se llama Creative Planning. Es una reconocida firma de asesoría financiera de Estados Unidos que principalmente realiza análisis y estudios históricos sobre los mercados. Sobre todo, ellos están especializados en índices como el S&P 500. Todos los datos que voy a mostrar a continuación son perfectamente contrastables y públicos y puedes verificar exactamente la información, consultando otras fuentes o plataformas. Dicho esto, vamos a empezar. Empezaremos por el gráfico 1, como vemos a continuación. En este gráfico se muestra para cada año, desde el 1928, como vemos aquí, hasta el 2025, hasta actualmente, la caída máxima durante el año que vemos aquí, es decir, el punto más bajo que se ha alcanzado durante ese año, frente al rendimiento total al finalizar ese año. En este primer gráfico estamos viendo casi 100 años de historia del S&P 500, año por año. Fijaos que para cada año hay 2 datos. En la primera columna vemos la caída máxima de ese año en concreto, es decir, en el 2023 hubo una caída máxima del menos 10,3%, y en la segunda columna vemos el rendimiento que ha tenido el S&P 500 ese año finalmente, que en este caso en el 2023 fue del 26,3%, incluyendo también los dividendos. Entonces, viendo esta tabla, ¿qué nos dice esto? Ahora ya lo profundizaremos algo más, pues algo muy tranquilizador, y es que casi todos los años hay muchísimas caídas, pero la mayoría de veces se recupera y acaba terminando en positivo. En otras palabras, que los sustos dentro del año son muy normales y que no siempre arruinan el resultado final. Vamos a poner algunos años muy significativos. Por ejemplo, aquí vemos en el 1929, justamente en el crack del 29, que hubo una caída máxima del menos 44,6%. Sin embargo, llegó a recuperarse bastante y terminó el año en un menos 8,3%. Fijaros la gran recuperación que tuvo. Sí que es cierto que luego hubieron 4 años más en un mercado muy bajista. También tenemos el año en el 1987, que vemos aquí,
Este día fue el famoso lunes negro, que ocurrió justamente en octubre del 87, que fue que cuando en un solo día el mercado cayó más del 20%. Finalmente vemos aquí que hubo una caída máxima del menos 33,5% y sorprendentemente vemos que el año terminó en un 5,8%. Terminó ligeramente en positivo a pesar del shock de octubre. Vamos, que quien mantuvo la calma hasta diciembre no acabó perdiendo en el año. También tenemos el ejemplo del 2008, como muchos de nosotros sabremos, cuando cayó Lehman Brothers, vemos que sí que cayó un 48,8%, lo máximo. Durante todo el año fue bajista, con un menos 37%, pero vemos ya que en el 2009, justamente el año siguiente, siguió cayendo un menos 27%, pero el mercado rebotó con gran fuerza y cerró aproximadamente en un más 23%. Perdona, en un menos 26,5% de retorno anual. Y ya por último, podemos ver el año 2020, que ha sido el más reciente debido al virus 19+1. Vemos que hubo una caída del menos 33,9%, pero sin embargo, en ese momento parecía que se acababa el mundo y finalmente el mercado salió positivo en un 18,4%. Aquí quien entró en pánico y vendió durante la caída se perdió ese gran repunte del mercado. Podría dar más ejemplos, pero el patrón vemos que se repite. En promedio, cada año tiene de 1 a 3 correcciones entre el 5 y el 15%, y a veces incluso caídas mucho mayores. Todo esto que vemos aquí es parte de un proceso normal, pero históricamente, aproximadamente 3 de cada 4 años, el SP500 termina con rendimientos positivos, con ganancias. Pese a, como vemos aquí, muchísimo vaivén, muchísimo mercado que parece que se vaya a acabar el mundo, pero si lo vemos con gráficos, si lo vemos con numeritos, como se suele decir, lo podemos ver todo con mucha más perspectiva. Ahora vamos a pasar al gráfico 2. En este gráfico vamos a ver los peores comienzos del año del SP500 desde 1928, mostrando la pérdida en los primeros 48 días del mercado. En la segunda columna vemos cómo ha ido el rendimiento desde el día 49 hasta final de año y finalmente en la tercera columna vemos el resultado final del año, es decir, cómo ha quedado finalmente el índice. Aquí se nos presenta una pregunta muy interesante y es que si el año arranca mal, como vemos aquí, ¿cómo es la estadística? ¿Cómo termina a final de año? ¿Cómo va a ser ese año? Vamos a ver algunos años, los más destacados. Por ejemplo, vemos en el 2009, que lo tenemos aquí al principio, ha tenido el peor comienzo del año, con un menos 16,9%. Sin embargo, si luego podemos machear con la primera tabla y vemos que en el 2009 llegó a caer un 27,6%, como vemos aquí. Pero los primeros 48 días cayó un menos 16,9%. Fue un inicio malísimo. Sin embargo, vemos que luego subió el 48,5% y finalmente cerrando el año con un 23,5% de rendimiento positivo. En el 2020 también fue más o menos muy parecido, un arranque de año muy malo, del menos 15%, pero el resultado final con un más 16%. Ahora tenemos también casos en los que un mal año, como el del 2022, también reflejan un año bastante difícil. El resto del año cayó un menos 8,7% y finalmente cerró el año con casi un menos 20%. Lamentablemente este año no tuvo una gran recuperación. Recordemos que hubo mucha inflación, hubo subida de tipos. Otro ejemplo tenemos aquí en el 2001, que fue tras el estallido de la burbuja.com. 2001 empezó muy mal, con un menos 10,6%. Continuó también bastante próximo al cero, pero bueno, con un menos 2,7%. Y el año terminó con un menos 13% aproximadamente. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este gráfico? Que un mal comienzo no garantiza vaya a terminar mal. En el 2025, los primeros 48 días ha sido del menos 6,1%,
veremos cómo van a ir los acontecimientos, pero vamos, vemos que no hay una regla fija de que enero sea negativo, significa que el año vaya a ser también negativo. De hecho, muchos de los peores comienzos han resultado a fin de año en un rendimiento positivo. Imaginaros alguien que vendió todo en marzo del 2009, tras ver la caída del 17%, pues bueno, luego se perdió uno de los rallies más fuertes de la historia en los meses siguientes. O quien salió en abril de 2020, perdiéndose luego posteriormente la recuperación post-pandemia. Quien mantuvo estas inversiones durante estos comienzos turbulentos, tanto de 2009 como de 2020, pudo recuperar pérdidas e incluso obtener a final de año rendimiento positivo. Lo importante es que no hay que dramatizar un mal trimestre, lo importante es la tendencia a largo plazo y los fundamentos. Y por último os voy a enseñar el gráfico 3. En este gráfico se resume con qué frecuencia ocurren las caídas en el S&P 500, desde el 20%, que es el porcentaje que se refleja como que ya el mercado ha entrado en un periodo bajista. Aquí vamos a ampliar un poco la perspectiva. En la segunda columna vemos el porcentaje de tiempo desde el 1928 que ha tenido ese mercado bajista y cada cuánto sucede en promedio. Vamos a verlo más detalladamente, porque aquí nos dice dos cosas muy importantes. ¿Qué porcentaje del tiempo desde 1928 la bolsa ha estado en ese estado y cada cuántos años en promedio ocurre? Es decir, aproximadamente el 24% del tiempo desde 1928 el mercado ha estado bajando un menos 20%. Aquí vemos en el gráfico 3 cómo caídas del menos 20% o más han ocurrido el 24% de las veces desde 1928 y que en promedio han ocurrido cada 4 años. Vemos también que caídas del menos 25%, el porcentaje desde 1928 ha sido del 16% a una media de 6 años. Caídas del menos 30% han ocurrido el 11% de las veces a una media de 9 años y caídas mucho más pronunciadas del menos 50% solo el 5% de las veces y ocurren en un promedio de 19 años. Y ya por último, caídas del menos 80%, esto prácticamente solo ha ocurrido en la Gran Depresión, representa solo el 1% del tiempo a nivel histórico desde 1928 y ocurre a una media de 96 años. Vamos, es muy extraño. ¿Qué nos enseña todo esto? Primero, que los mercados bajistas son parte natural del ciclo de la bolsa, que ocurren periódicamente, sí, esto es cierto, pero no son la mayoría del tiempo. Fijaos que si un 24% del tiempo estuvimos en un mercado bajista, que se considera a partir del menos 20%, eso quiere decir que el 76% del tiempo el mercado estuvo subiendo o recuperándose. Vemos que la mayor parte del tiempo, a largo plazo, las acciones han estado en tendencia positiva o en recuperación, de caídas previas. Vemos también que los periodos de caídas fuertes tienden a ser relativamente muy cortos comparados con los periodos de alzas. También es muy interesante ver que cuanto más extrema es la caída, como vemos aquí, incluso a partir del menos 30%, son muchísimo más infrecuente. Vemos desde el 11% hasta incluso el 1%. O sea, ocurre muy pocas veces. Y ya grandes colapsos son prácticamente muy excepcionales en la historia. Aquí, tened en cuenta siempre que no hay garantía de que el patrón siempre se repita, igual en el futuro, pero es lo que la historia nos sugiere y es cómo podemos tomar mejores decisiones y ser más consecuente con lo que está ocurriendo. Entonces, en conclusión, vemos que el gráfico 3 nos ha reforzado la idea de mantener una visión a largo plazo. Así que si hoy mismo estás invertido en ETFs, en acciones, en indexados y ves que parece ser que el mundo se está terminando, recuerda mucho estos gráficos y luego también derribemos un poco el gran mito del miedo, que es mucha gente cree que invertir en bolsa es como un casino y la realidad es que si bien no podemos predecir qué hará el mercado mañana, sí sabemos que ha hecho, como hemos visto en estas gráficas, en los últimos 100 años. Espero que os hayan sido de utilidad esta información y si te ha sido de utilidad no olvides suscribirte para más contenido educativo sobre finanzas. Y eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo.